da mucho gusto estar aquí con ustedes para platicarles un poco del trabajo que yo he hecho en el área y sobre todo esta idea de lo que es el medio efectivo, ¿sí? La teoría del medio efectivo. Entonces, miren, ¿qué es una teoría de medio efectivo? Pues es un poco pasar de un sistema inhomogéneo a un sistema homogéneo. Por ejemplo, el mundo microscópico está hecho de átomos y moléculas, es un medio inhomogéneo donde las leyes de la física están en la física cuántica, ¿no? Y por otro lado tenemos las propiedades macroscópicas de la materia, donde están descritas ya como un medio continuo, como un medio homogéneo, ¿no? Y entonces las moléculas son la base de la física clásica. Estas son las propiedades de la física clásica, y un poco la idea es como yo voy del mundo microscópico al mundo macroscópico, ¿no? ¿Qué teorías utilizo, ¿no? Entonces, como ejemplo es la teoría moderna del estado sólido, ¿no? Donde los sólidos están hechos por átomos y moléculas que usan la teoría de la mecánica cuántica, que sale, digamos, la ecuación de Schrödinger, la mecánica cuántica es del 28, y ya 12 años después sale todo un libro sobre la teoría moderna de sólidos, y es la teoría que me pasa de la física microscópica a la física macroscópica, ¿no? Un ejemplo a mí que se me hace muy significativo es el problema de la conductividad. Por muchísimo tiempo no se supo por qué había materiales que eran conductores y materiales que eran aislantes, que era la propiedad de un conductor o un aislante. Y esto se pudo resolver hasta que se utiliza la mecánica cuántica en algo que se llama la teoría de bandas, donde ya se ve con mucha claridad cuál es la diferencia entre un aislante, un conductor, un semiconductor, y posteriormente hasta un superconductor con la teoría que se llama BCS, el Berlin-Cooper-Schrieffer, ¿no? Entonces, este paso es muy importante porque se retroalimenta. Muchas veces los modelos que se tienen a nivel atómico se precisan con medidas macroscópicas y se va perfilando el modelo para entender perfectamente la física, por ejemplo, de la conductividad, ¿no? Sin embargo, en lo que se llama actualmente la teoría del medio efectivo, no es esta parte que usa la mecánica cuántica, sino todas son propiedades macroscópicas, y podría yo decir que lo que se utiliza es lo que se llama el mezclado, ¿sí? O sea, ¿qué sucede cuando yo revuelvo, cuando yo mezclo dos materiales con propiedades diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra vez tomando la conductividad, tenemos, por ejemplo, un material que tiene esta estructura que le llamo de coloides, donde hay uno con una conductividad sigma 1 y otro con una conductividad sigma 2, que puede estar en esta estructura o la que se llama de agregado. Aquí estamos como partículas en un medio homogéneo y aquí están pegadas todas las partículas. Y cuando pongo yo este material y le mido la conductividad, ¿sí? Pues el material me va a dar una sola respuesta, que sería la conductividad efectiva de estos materiales inhomogéneos. Y el problema entonces es cómo yo calculo esa conductividad efectiva, ¿no? Entonces esa conductividad efectiva, que es la que yo estoy midiendo, pues va a depender de las conductividades de los dos materiales, ¿no? Que son cosas macroscópicas, y también va a depender de la geometría, de cómo está la estructura geométrica de esto, el tamaño de las partículas, etc. Y el chiste es cómo se calcula esta conductividad efectiva. Entonces, ahí es donde entran las teorías de medio efectivo y que también les llaman las fórmulas de mezclado, ¿no? Cómo saco yo las propiedades efectivas cuando yo revuelvo los materiales y estoy pasando de un medio homogéneo a un medio homogéneo, y
también se le dice homogeneizar, como yo voy a homogeneizar estas propiedades, ¿no? Y esta es, digamos, la idea esencial del medio efectivo. Y le llamo yo también el problema inverso, ¿no? Que teniendo yo las propiedades macroscópicas del medio efectivo, si con mis teorías de medio efectivo yo puedo de esta medición tratar de decir, ¿no?, cómo está hecho ese material, qué tipo de partículas tiene, etcétera, ¿no? Entonces estas son las ventajas o las propiedades que tienen estas teorías de medio efectivo. Y hay un par de problemas curiosos que les quería platicar con respecto también a la conductividad, que en un principio y que le llamó mucho la atención a los matemáticos fue sacar la conductividad efectiva de materiales con un tablero de ajedrez, ¿no? Entonces tenemos aquí otra vez materiales con dos conductividades distintas, se les aplica un campo eléctrico y se crea una corriente eléctrica y hay una conductividad efectiva, ¿no? Eso llama mucho la atención a los matemáticos. Aquí hay unos artículos sobre geometrías de tablero de ajedrez de los 90s, y aquí en lugar de prismas estos cuadrangulares podrían ser cilindros, y se hicieron teorías en desarrollos en serie, etcétera, para tratar de sacar estas propiedades. Y en la curiosidad, después se hicieron teorías donde había lo que se llama un tablero de ajedrez aleatorio, donde las conductividades 1 y 2 no se ponían en un sistema ordenado, sino en un sistema desordenado. Se hicieron teorías matemáticas, se hicieron cálculos de cómputos, simulaciones, etcétera, para sacar estas teorías de conductividad efectiva, y se vieron que muchas de las dificultades es cuando había mucho contraste entre las conductividades, cuando una era muy alta y otra era muy baja. Y el caso extremo era cuando, ¿qué sucede si alguna de las conductividades es cero? O sea, si tengo yo un aislante y tengo aquí un material conductor, aplico un campo eléctrico y obviamente pues en este caso no habría corriente, ¿no? La conductividad sería cero. Pero si yo voy cambiando la geometría, metiendo más partículas, puede haber un punto en que las partículas ya se conecten y sí puede haber ya una corriente eléctrica. A este punto se le llamaba el umbral de percolación, y también hubo mucho trabajo, mucha gente, muchos matemáticos, para tratar de calcular cuál era la fracción de volumen de las partículas donde podía empezar a haber la corriente eléctrica, y estas son el problema de percolación. El nombre viene de la percolación del café, ¿no? Cuando tengo yo un medio poroso y como un líquido y se percola, aquí es la conductividad eléctrica. Bueno, estos son los problemas como empezaron, para que ustedes vean un poco lo interesante que puede ser ver estas mezclas, ¿no? El tipo de propiedades que hay. Entonces, estas eran las propiedades de conductividad, pero la gente se empezó a interesar en otro tipo de propiedades, no solo la conductividad, en otras propiedades, y nuestro grupo, allá en el Instituto de Física, empezamos a estudiar las propiedades efectivas de la respuesta dieléctrica efectiva, ¿no? Y entonces estos son los artículos de medios compuestos, ¿no? De medios compuestos. Aquí estaba Luis Muchán, que estuvo con nosotros, y Cecilia, métodos diagramáticos, matemáticos, para estudiar la función dialéctrica efectiva de medios compuestos, que le llamaban. Y empezamos en este tiempo a estudiar estas propiedades, las propiedades, digamos, que podrían ser propiedades ópticas, ¿no? Y esta teoría del medio efectivo se desarrolla, tiene un gran auge, ¿no? Y empiezan ya a salir libros, ¿no?, de medio efectivo para estudiar propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas, elásticas, térmicas,
etc. Entonces aquí nomás les muestro mucho de los libros. Aquí están las fórmulas de mezclado electromagnéticas y sus aplicaciones. Este es un libro, digamos, fundamental de teoría del medio efectivo. Aquí están los problemas inversos de la teoría del medio efectivo, en polarización, en ferritas, y aquí últimamente están aplicando mucho en metamateriales, ¿no? Y en superficies y nanocológicas. Entonces, lo que les quiero decir es que esto tuvo mucho impacto. Ahí es toda una rama de la física y de la tecnología. Y posteriormente fui yo asesor científico, llamarle de alguna manera, asesor científico en el Centro de Estudios, en el Centro de Investigación en Polímeros de la fábrica de pinturas Comex, ¿no? Entonces ahí fue donde me empezó a interesar, en el grupo, no solo a mí, me empezó a interesar las propiedades ópticas de los colores, ¿no? Entonces estuve en un trabajo de 9 años trabajando en esta, y lo que nos interesaba mucho eran las propiedades ópticas de las pinturas, sobre todo de la pintura blanca, ¿no? Donde Comex venía mucho. Y aquí fundamos un laboratorio de propiedades ópticas en este centro de investigación. Esta es la inauguración del laboratorio. Aquí estoy yo, aquí está el señor Achar, que es el director de Comex. El director era Eduardo Lachmat, que ahorita está en el Centro de Estudios Nucleares en la UNAM, y Fernando Curiel, que es un postdoc, Alberto Olivares, que es el encargado del laboratorio. Se fundó este laboratorio y aquí está, bueno, aquí no se ve muy bien ya como está actualmente. Se hacen muchos experimentos y pruebas que hacíamos, y José Alberto Olivares, que está por ahí, es el que está encargado actualmente de este laboratorio. Entonces, esta conexión con la industria, con la fábrica de pinturas, con el centro de investigación, que Comex era uno de los pocos industrias de México que tiene puesto un centro de investigación, que está actualmente todavía funcionando. La acaba de comprar Pinturas Pittsburgh de Estados Unidos a Comex, pero el centro de investigación sigue funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué son los coloides, no? Los coloides son una mezcla, ¿no? Aquí tenemos un medio homogéneo que le llamamos la matriz, y tenemos partículas coloidales, ¿no? Que son las partículas coloidales. Y, por ejemplo, hay oro coloidal que dicen que tiene cierto efecto para la salud, ¿sí? Y ejemplos de coloides son las nubes, la sangre, la leche, y aquí hay los metamateriales actualmente, que son como coloides ordenados, oro coloidal y las pinturas, ¿no? Entonces hay una gran variedad de materiales que podemos llamar coloides, y nuestra idea es tratar de entender la física y las propiedades de estos materiales coloidales, ¿no? Aquí hay una poquita más, esto es como para impresionar las ecuaciones, ¿no? Pero las propiedades, ¿qué es entender cómo podemos calcular las propiedades ópticas? Hay las famosas ecuaciones que creo que las han de llevar en sus cursos, que son las ecuaciones de Maxwell. Es el campo eléctrico. Entonces tenemos un coloide y le aplicamos un campo eléctrico externo y se induce un campo eléctrico. Y esta es una ecuación, que es la ecuación que cumple el campo eléctrico, donde está el campo eléctrico y las corrientes que se inducen en las nanopartículas, las partículas, que se llaman las corrientes inducidas. Entonces, para homogeneizar este material y tratar de calcular sus propiedades efectivas, lo que tenemos que es promediar la corriente inducida, promediar el campo eléctrico, sacar la relación entre ellos, y esto es lo que le podríamos llamar la conductividad efectiva entre los dos promedios, ¿no? Y teniendo la conductividad efectiva, podemos sacar la función dieléctrica efectiva y el índice de refracción efectiva, sobre todo si estamos interesados en las propiedades ópticas, donde el parámetro fundamental es el índice
digamos, la cantidad fundamental es el índice de refracción. Y, por ejemplo, ¿qué podemos decir que son las propiedades ópticas? Por ejemplo, aquí tenemos una suspensión coloidal de oro, ¿no? Y aquí, esta suspensión coloidal, aquí tiene partículas de oro de 2 nanómetros, y aquí tiene partículas de oro de 200 nanómetros, de 5, de 50, de 100 hasta de 200. Entonces vamos desde una solución transparente a una solución turbia, ¿no? La solución transparente es cuando las partículas son muy chiquitas con respecto a la longitud de onda de la luz, y turbia ya cuando son del orden de la longitud de onda de la luz, ¿no? El color de esta suspensión nos da la absorción, porque la luz absorbe en distintas longitudes de onda, y la turbidez nos da el esparcimiento, la luz se esparce cuando la luz entra en contacto con las partículas coloidales, ¿no? Y con relación a la teoría, la absorción está dada por la función dieléctrica efectiva, su parte imaginaria, y el índice de refracción, pues la parte imaginaria, me da la atenuación, cómo se atenúa la luz, y el otro es lo que absorbe. Entonces, si ya podemos calcular estas propiedades efectivas, las metemos en las ecuaciones de Maxwell, y calculamos los campos reflejados y transmitidos, y de ahí sacamos la reflectancia y la transmitancia, y esto ya lo podríamos checar con el experimento. Y de nuestras misiones experimentales volvemos a poder refinar la teoría o cambiarla o, digamos, alterarla, es para volver a hacer todo este proceso, ¿no? Todas las propiedades ópticas serían esencialmente el poder sacar los espectros, los campos reflejados y transmitidos por el experimento, ¿no? Entonces, esta es digamos, en general, la importancia que pueden tener estas teorías de medio efectivo, ¿no? Y su relación directa con el experimento. Y la idea es que si yo hago un experimento, si yo veo esto, podría yo decir con mis teorías de qué está compuesto, de qué tamaño son las partículas, de qué son, etc. Eso sería lo ideal, ¿no? Realmente eso no sucede, pero sería lo ideal. Entonces, ¿qué son los campos de Maxwell, ¿no? Entonces viene un campo eléctrico, viene la luz, ¿no? Entre las partículas y estas se esparcen la luz por todos lados, pero en ese esparcimiento hay una interferencia constructiva en una sola dirección, que es lo que se llama el campo promedio. Entonces, si yo promedio esto, cualquier cantidad yo la puedo dividir entre su promedio y sus fluctuaciones, ¿no? Entonces, hay una interferencia siempre constructiva en una sola dirección, y esa le llamamos el campo coherente, y esto le llamamos el campo difuso. En los campos macroscópicos, ¿no? Este campo difuso no se toma en cuenta. En las ecuaciones de Maxwell y todo eso solo se toma el campo promedio, que es el campo macroscópico, ¿no? Y las teorías de medio efectivo, ¿qué tienen que hacer? Pues calcular precisamente este campo promedio, ¿no? Y estas fluctuaciones las tomamos como una absorción adicional. El campo coherente pierde energía porque la luz se va para otros lados. Entonces podríamos decir que este campo difuso es porque las partículas absorben luz y le quitan intensidad al campo coherente, o porque la meten en otras direcciones, la esparcen en otras direcciones. Entonces la idea es y esta atenuación y esta absorción están en la parte imaginaria del índice de refracción efectiva, ¿no? Eso es la teoría óptica, ¿no? Entonces, aquí está un poco, este es el modelo que vamos a usar para calcular la respuesta efectiva. Entonces, el modelo que vamos a usar en todo lo que sigue es un modelo de un gran número de partículas coloidales idénticas, esféricas, impenetrables y no magnéticas. Entonces, ¿qué necesitamos para el modelo? Necesitamos la función dieléctrica de la matriz, la función dieléctrica de las partículas, el tamaño de las partículas, la fracción de llenado, o sea, el volumen que ocupan las partículas con respecto al volumen total, ¿no? 100% es el volumen total,
fracciones de llenado bajas son 10%, 15%, y su distribución estadística, ¿no? Si están agregadas, esa la tenemos que saber. Entonces, estas serían como la parte de inicio, o sea, los parámetros que necesitamos conocer para hacer nuestro modelo. Con toda esta información, nosotros tenemos que calcular la función eléctrica efectiva y de ahí predecir cuáles son las propiedades ópticas del material. Este es el problema que tiene uno que resolver si uno quiere calcular las funciones eléctricas, las propiedades efectivas del material para calcular las propiedades ópticas. Un poquito de historia, ¿sí? Este problema es muy antiguo, ¿no? Faraday en 1837 modela un tipo dieléctrico como glóbulos metálicos inmersos en una isla, en un color. Y finalmente Mosotti en 1836 estudia la polarización de una esfera. Entonces, yo tengo una esfera, se le aplica un campo eléctrico, se genera aquí un dipolo, ¿no? Se polariza, se genera aquí un dipolo, las cargas positivas van para arriba, las negativas para abajo, hay un dipolo, y ese dipolo es proporcional al campo eléctrico que se está imponiendo, y a la constante de proporcionalidad se le llama la polarizabilidad, ¿no? Entonces, la propiedad de la partícula es tener una cierta polarizabilidad que dice qué tanto se va, qué tan grande va a ser el dipolo que se está induciendo. Y después, en 46, él analiza cuál es el campo efectivo, ¿no? El campo local, que es un término que vamos a usar después mucho, el campo local, que es el campo que hay en alguna de las partículas debido al campo de todos los demás, al campo promedio, digamos, de todas las partículas sobre estos tienen dipolos inducidos, generan un campo sobre esta partícula, se calcula ese campo, que es el campo local, y entonces el dipolo inducido en esta partícula es proporcional al campo local, ¿no? Y esto se hace para cualquiera de ellas. Si la distribución es más o menos homogénea, pues en todas van a ser iguales. Entonces, esto es lo que calcula Mosotti, ¿sí? Y posteriormente Lorentz en 70, Maxwell en 73, Clausius, Lorentz, siguiendo diferentes caminos, llegan a la misma expresión de Mosotti, ¿no? Entonces, en los libros de óptica está la famosa relación de Clausius-Mosotti, de Clausius y Mosotti. Y finalmente, en 1904, Maxwell Garnett, trabajando en la industria de vidrio en Inglaterra, trató el problema de un conjunto de esferas metálicas inmersas en vidrio y dedujo que para el campo local la misma expresión obtenida por Mosotti, ¿no? Maxwell Garnett no tiene guión, ¿no? Lo que sucede es que el gran J.C. Maxwell tenía un asistente de laboratorio y colaborador que era el señor Garnett, y él tenía una gran admiración al gran J.C. y cuando nació su hijo le puso el mismo nombre, le puso James Clerk Maxwell, ¿no? Entonces el hijo de este colaborador es James Clerk Maxwell Garnett, ¿sí? Y él tiene dos trabajos muy importantes. Aquí están los artículos de Maxwell de 1904. Él trabajaba para dar color a los vidrios, se ponen pequeñas partículas metálicas de oro, etcétera, de distintos materiales, que dan distintas propiedades, distinto color. Y él aquí tiene su artículo, dice colores en vidrios con metales o en películas metálicas. Entonces, estos son los dos famosos artículos de James Clerk Maxwell Garnett. Y fueron los únicos dos artículos que él realmente publicó, porque después tenía mucho interés político, se estaba formando la Liga de las Naciones y entonces empezó a tener una actividad fuerte en la cuestión política internacional. Pero estos dos artículos son la base de las teorías de medio efectivo que se han utilizado mucho en los coloides. ¿Para dónde? No, es que a lo mejor los puntos parados. Entonces, miren, el impacto que tiene Maxwell Garnett es muy fuerte, ¿no? Aquí hay un artículo tutorial de
de Joaquín Markel. Aquí está Maxwell Garner en dieléctricos, aplicaciones consistentes de Maxwell Garner de medio efectivo, evaluación de la espuma, ¿no? Como un medio efectivo, etcétera, ¿no? Entonces, esta teoría tiene... Yo no sé de dónde encontrar. Yo creo que sí, fíjate. Okay. Si mejor te pasa. Vamos a regresar. Ahí está, ¿no? Pues la siguiente, ¿sí? A ver, sí, no, lo único que quería yo apuntar aquí es que hubo mucho, esta teoría más vulgar, aquí, por ejemplo, más vulgar con guión fue muy criticado porque no es más vulgar, sino es un solo personaje, y hubo un artículo criticando eso, entonces ya todos después le quitamos el guión, ¿no? Yo nunca lo puse. Entonces es más vulgar, y en la otra ya estamos sin guión porque es un solo personaje. Entonces, ¿pero en qué consiste la teoría más vulgar? Bueno, ¿en qué consiste la teoría más vulgar? Es una fórmula, y esta es la fórmula. La función dieléctrica efectiva, ¿no? Es igual a 1 más 3 veces, esta es la fracción de llenado, cuántas partículas hay en el coloide, y esta es la polarizabilidad, que tiene una cachuchita porque es renormalizada con el volumen, y está dada por la función dieléctrica de las partículas menos la de la matriz entre epsilon y 2. Y eso es lo que se llama el límite cuasiestático, donde los campos eléctricos se toman en la aproximación estática, y F es la fracción de llenado, y el índice de refracción que nos da la propiedad óptica es simplemente la raíz cuadrada de la función dieléctrica efectiva, ¿sí? Ahora, voy a hacer unos comentarios. Es curioso, esta función es curiosa, muy curiosa, porque no depende del tamaño de las esferas, depende solo de la fracción de llenado, de cuántas hay. No importa si son grandes o chiquitas, lo único que depende es qué volumen ocupan con respecto al volumen total, ¿no? Y tampoco depende de su distribución estadística, ¿no? Uno pensaría, si uno estudia física estadística, que si yo voy a calcular el promedio de qué es lo que está pasando en esto, yo tengo que ver la probabilidad de dar esta partícula fija, cuál es la probabilidad de encontrar otras alrededor. Y eso es en la teoría estadística lo que se llama la función de correlación de pares. En esta fórmula, y tal vez por simple, es muy utilizada, ¿no? En esta fórmula no aparece ni el tamaño de las esferas, ni sus propiedades estadísticas. Entonces, eso es curioso, ¿no? Y esto nomás es, no sé si darnos tiempo aquí. ¿Qué es la función de correlación? La función de correlación de pares. La función de correlación de pares es, dada una partícula, ¿cuál es la probabilidad de encontrar otros alrededor? Y esto me da la idea de que las partículas son impenetrables, ¿no? No se pueden. Entonces, esta función de correlación es 0 cuando el radio de las partículas es menor que el diámetro, ¿no? Porque no pueden penetrar. Y hay unas aproximaciones de esta función de correlación, que esta se llama de agujero, que dicen, bueno, esta no pueden penetrar, y ya de afuera la probabilidad de encontrarlas es la misma, ¿no? Que es 1. Y teorías más sofisticadas, este es 0 y después es 1, que es la línea roja. Teorías más sofisticadas tienen picos porque las esferas se pueden ir acomodando alrededor, etc., ¿no? Pero este es un detalle. A nosotros nos interesó por qué no dependía de la función de correlación de pares, ¿no? Como que era esperarse y no dependía. Entonces aquí tenemos un artículo del 82 con Pierre Mellon, que era un investigador del instituto donde yo trabajo, instituto de física, y en el desarrollo de la teoría había que hacer un integral, ¿sí? Resulta que este integral se podía hacer por partes, y dependían solo de la función de correlación en infinito y en 0. Pero la función de correlación en infinito es 1 y en 0 es 0, y entonces, como es 1 y 0, pues realmente no depende
de la forma de la función de correlación, porque todas tienen este mismo valor, ¿no? Y entonces pensamos que esa era una explicación natural de por qué no dependía de la función de correlación. Después hicimos algo para, creíamos que si las partículas eran no esféricas, iba a depender de la función de correlación, pero pues tampoco dependió mucho el cálculo. Y después hay otra manera de deducir esta fórmula de Maxwell-Garnet que la tiene Vadim Markel, que es un ruso que trabaja en la Universidad de Filadelfia, y él dice, no, lo que ustedes hacen no es así, sino que la ecuación de Maxwell-Garnet no depende del campo eléctrico fuera de las partículas, sino solo depende del campo eléctrico que está dentro de las partículas, del campo interno. Y él hace una deducción que es válida, etcétera, y saca la misma expresión, pero suponiendo una física completamente distinta, ¿no? Presupone que solo depende de los campos de adentro en vez de los campos de afuera. Nosotros pensamos que dependen de los campos de afuera, son esenciales. Y ahí tenemos una discusión. Lo invitamos ahí en el instituto, va a venir en noviembre y vamos a seguir discutiendo cuál es la física que está detrás. Y en la siguiente, hay una frase de Luis de Broglie que no se refiere a esto, sino a la mecánica cuántica, que dice: dos concepciones aparentemente incompatibles pueden representar la verdad. Es posible que a su vez ambas sirvan para representar los hechos sin necesidad de entrar en conflicto directo. O sea, mejor las dos representaciones son válidas, ¿no? Pues hicimos otro trabajo sobre coloides, sobre una superficie, ¿no? Es lo que llamamos una monocapa, ¿no? Hicimos este trabajo y encontramos expresiones donde sí se depende, sí aparece la función de correlación. Entonces le dijimos a Valdimar que bueno, aquí sí aparece, sí, pero eso no es Maxwell-Garnet, esa es una extensión, etc. Entonces ese es uno de los puntos que nosotros estábamos interesados. En la siguiente, entonces ya estaba diciendo cuáles eran porque esta teoría de Maxwell-Garnet era muy robusta, no dependía del tamaño, nada, ¿no? Y aquí voy a presentar cuáles son las debilidades de la teoría de Maxwell-Garnet. ¿Qué pasa si tenemos esferas transparentes en una matriz transparente? Entonces, debido a que hay un esparcimiento, la luz se va a ir por varios lados, entonces la intensidad de la luz va a ir bajando, ¿no? Y esto le llamamos la atenuancia, y esto desde el punto de vista de la teoría depende de la parte imaginaria del índice de refracción efectiva. Es lo que me da esta atenuancia, ¿no? Pero ¿qué sucede en la teoría de Maxwell-Garnet? Si todas estas son cantidades reales, o sea que no tienen absorción, ¿no? Entonces este es real, en la teoría todo es real, y saco la raíz también va a ser real, entonces la parte imaginaria es cero. Entonces Maxwell-Garnet no incluye los efectos de esparcimiento, ¿sí? La teoría de Maxwell-Garnet, como el índice de refracción es real, su parte imaginaria es cero, la teoría de Maxwell-Garnet nos diría que en este caso hay una transparencia perfecta, ¿no? No pasaría nada. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿No? Necesitamos hacer extensiones de la teoría, ¿sí? Y aquí se llaman extensiones dinámicas. Entonces, en la teoría de Maxwell-Garnet estamos en el límite cuasi-estático y en la aproximación dipolar, un poco en medios divididos. Entonces hubo dos personajes que se fueron más allá del límite cuasi-estático y más allá de la aproximación dipolar, que son Gustav Ming, profesor en Alemania, y Van der Hulst en los Países Bajos, ¿no? Y cómo nos vamos más allá del límite cuasi-estático, ¿sí? Más allá del límite cuasi-estático, entonces tenemos lo que calcula Gustav Ming es el campo electromagnético esparcido por una esfera, ¿no? Y calcula su polaricidad en términos de unos coeficientes que él tiene, que ya dependen de la frecuencia de la luz
y ya no es una polaridad cuasi-estática, es una polaridad dinámica. Entonces lo que se hace es, en la teoría de Maxwell-Garnett, en lugar de la polaridad cuasi-estática, se pone la polaridad de μ, y esto ya nos va a dar una parte imaginaria del inicio fractal distinto de cero, ¿no? Que se llama la teoría de μ. Yo no le llamo la teoría de μ porque no es una teoría realmente, es una solución de un problema. Yo le llamo la solución de μ. Estoy tratando de que, al menos en México, todos le llaman la solución de μ. Entonces, la anterior. Entonces a esto se le llama la teoría de Maxwell-Garnett μ, ¿no? Y esta tampoco depende de la función de correlación. ¿Y la que sigue? Entonces, Van der Waals se va más allá de la aproximación dipolar y él resuelve el problema de esparcimiento de la luz por una esfera y relaciona el campo incidente, que es este campo, con el campo esparcido en términos de una matriz que los une, que se llama la matriz de esparcimiento, que es una matriz compleja, y saca una fórmula del índice de refracción efectivo que tiene una I y tiene aquí la matriz de esparcimiento en la dirección frontal, ¿no? Entonces lo que hace μ es que tiene la luz y va en distintas direcciones, pero en su fórmula solo aparece la luz que se va en la dirección frontal, que se llama la S de cero, ¿no? Y la va en este libro, que es el que todos hemos leído, ¿no? El primer libro sobre dispersión de luz en partículas pequeñas, ¿no? Entonces esta es la ecuación de Van der Waals, y en la siguiente les voy a decir un poco el reciente trabajo que hemos hecho ahorita en los últimos años. Yo dejé de trabajar mucho en la teoría coloidal, pero hace 4 o 5 años empezamos otra vez a trabajar en eso, y tenemos aquí un par de artículos, ¿no? Que son las correcciones dinámicas completas de la teoría de Maxwell-Garnett y su extensión yéndose más allá de la aproximación dipolar. Y aquí tenemos un análisis de las correcciones radiativas y de las extensiones dinámicas del campo local en el índice de refracción efectivo de suspensiones de partículas, o sea, suspensiones que dependen si son micro o nanométricas, ¿no? Y este trabajo lo tenemos un grupito ahora con Augusto García, que está en el Instituto de Ciencias Aplicadas de Tecnología de UNAM, Anaísa Acevedo, que es una muchacha cubana que llegó y que ya está en México y está trabajando aquí en el ICAT, Omar Vázquez, que estaba en el Instituto Neumológico Superior de Tantoyuca, en Veracruz, y Alice Lamar, que estaba en postdoc. Con eso hicimos este trabajo y les voy a tratar nomás de platicar un poquito de qué se trató este trabajo. Esta es una lámina que dije, la pongo, tenía dudas, pero más o menos les puedo decir que el esquema del cálculo que nosotros hicimos, ¿no? El campo eléctrico es el campo externo más el campo inducido, satisface esta ecuación, son las ecuaciones de Maxwell, y la solución de esta ecuación se da en términos de la corriente inducida, y esta se llama la función de Green. La función de Green tiene una cierta expresión que está aquí, ¿no? Donde esta K es la frecuencia, es omega entre C, la frecuencia es la velocidad de la luz, y en el límite cuasi estático es K es igual a 0, entonces esta expresión, y esto es lo que se ha tratado como límite cuasi estático. Entonces, un poco nuestra idea es ir más allá del caso cuasi estático y resolver estas ecuaciones, pero con la función de Green completa, con su K. Después tenemos dos aproximaciones: con la corriente inducida solo es con dipolos, o la corriente inducida puede ser con cualquier esfera de cualquier otro tamaño, que esta sería como una conductividad no local que relaciona la corriente con el campo eléctrico. Entonces ese fue el cálculo que hicimos y estos son los resultados, ¿no? Los resultados, aquí tenemos en el caso dipolar, que se parece mucho a la Maxwell-Garnett B, y aquí tenemos la S de 0, que es la que aparece en la de Van der Waals, pero aparece aquí este factorcito QK, que esa, digamos, es nuestra contribución, este factor,
Este factor tiene una expresión que no tiene que verla, pero lo que está en rojo es donde aparece la función de correlación de dos partículas y una derivada de la función de correlación. Entonces, esta es nuestra teoría que hemos realizado ahora, y en la siguiente, ¿no? ¿Cómo la podemos validar? ¿No? Entonces, en física validamos lo mejor que se puede con el experimento. Ahora validan con simulaciones computacionales, ¿no? Que también dicen que son válidas, pero aquí hay una validación con el experimento. El experimento, aquí tenemos el coloide en un campo incidente y se analiza, ve qué tanto se ha atenuado ese campo insistente, se calcula la atenuación y esa está dada como un exponente que decae, y aquí está el factor que es la parte imaginaria de esa refracción. Estos experimentos no encontramos realmente nada más nuevos, son muy viejos, son de 1982, constante de atenuación del campo coherente en una distribución densa de partículas de Ishimura, ¿no? Japón. Entonces aquí se ponen partículas transparentes en una matriz transparente, que es como agua, se le refracción como del agua. En vidrio, es como del vidrio 1.5, es el índice de refracción del vidrio. Reales, entonces tengo matriz transparente en un medio transparente, y hizo los cálculos de una longitud de onda de 632 nanómetros, que es una longitud de onda que corresponde al visible. Todos los resultados que están en la siguiente. Aquí está la comparación teoría-experimento. Esta es la parte imaginaria del índice de refracción. Este es para esferas de 52 nanómetros, nanosferas. Es de esos más grandes, 206, 550 y 2618, ya son micras, ¿no? Entonces tenemos nuestras dos teorías, la dipolar, que es la negra, y la multipolar, que es la roja. Entonces ustedes ven la de Van de Hoek, que es lineal, ¿no? La de Van de Hoek no toma el campo local, dice lo que le pasa a uno le pasa a todas, entonces es lineal en la atracción de llenado, y aquí vamos desde 0 hasta el 10%, ¿no? Y aquí está la parte imaginaria, aquí está un 10 a la menos 4, aquí hay un 10 a la menos 4. Entonces, como ven, los puntos azules son los del experimento, los rojos son de la teoría. Entonces, esto nos da mucha confianza, nos da una validación fuerte de nuestra teoría. Bien, la siguiente, hicimos ahora, con esto de las teorías de digo, es bueno, ¿y qué tan válidas son? ¿Cuáles están válidas? Entonces hicimos un estudio comparando todas las teorías, nuestras dos teorías de multipolares y bipolares, con Van de Hoek, Gardner Mills. Ese fue el análisis que hicimos y encontramos algo que se nos hizo interesante, que es lo que les voy a mostrar, la siguiente, que es una predicción, ¿sí? Entonces aquí tenemos la parte imaginaria, la atenuación de la onda como función de la fracción de llenado, desde 0, 10%, 20% hasta 30%. Es 30%, es muy denso, ¿no? Y Van de Hoek es lineal. Entonces, lo que encontramos, Maxwell Gardner es 0, ¿no? Y lo que encontramos es que nuestra aproximación dipolar y la multipolar sube y después bajan, ¿sí? ¿Qué quiere decir que bajen? Que entre más denso el material, hay menos atenuación. O sea, entre más denso es, más transparente es, ¿no? Lo cual está un poco en contra de la intuición que uno tendría, que si hecho más bolitas va a haber más esparcimiento y va a haber más atenuación. Entonces aquí estamos encontrando de que entre más hay, esta es una predicción, el experimento no lo hemos hecho, es difícil encontrar muestras con más allá del 10%, ¿no? Y esta en la siguiente, aquí tenemos otra comparación, ¿no? Que son como función de la frecuencia, de la longitud de onda de la luz, ¿no? Entonces, ¿por qué depende de la longitud de onda de la luz? Porque este es poliestireno, la función del poliestireno depende de la frecuencia de la luz, y aquí están las mediciones que se hicieron para la índice de refracción del poliestireno. Y aquí tenemos nuestras gráficas. Este es Maxwell Gardner Mills, este es Van de Hoek, esta es la dipolar nuestra, Full Dynamic Dipolar, y este es multipolar.
Y esta gráfica es a 600 nanómetros, azul es muy bajo, rojo es alto. Entonces aquí esta es una que va subiendo, esta es una lineal, pero aquí sube y después vuelve a bajar, aquí se sube y después vuelve a bajar. Entonces quiere decir que es el mismo resultado, que entre más volumen de bolitas existe, de esferas existe, más la atenuación es menor y va a ser más transparente. Entonces estas son predicciones que tenemos, no tenemos todavía experimentos que la validen, ¿no? Y por último, ya la última parte, que es, vamos a comentarles algo de los que se está haciendo actualmente en varias áreas, que es ir primero a partículas no esféricas. Entonces, en partículas no esféricas, aquí tenemos un artículo de propiedades de partículas no esféricas, cilindros, etcétera, donde dividimos el espaciamiento y la torsión, que lo hicimos con Iván Sosa. Esta fue una tesis de maestría de Iván Sosa, es un estudiante guatemalteco, con Cecilia Nogués. Ha sido un artículo que tiene ahorita más de 1000 citas, ¿no? Donde podemos todas esas propiedades de partículas no esféricas. Y posteriormente Cecilia Nogués, en la siguiente, hizo ya un estudio de no esféricas, las propiedades de extinción, o sea, de extinción quiere decir la absorción y el esparcimiento de partículas de distintas formas, hay de distintas formas y tienen todas, de distintos colores, tienen distintas propiedades. Este también fue un artículo que ha tenido mucho éxito, tiene 2240 citas, ¿no? Y otras para los colores. Entonces, y otra cosa que ha hecho Luis Mochán estudió con nosotros en el inicio, él está ahora en Cuernavaca. Entonces, tenemos un artículo allá en 83, donde respuesta electromagnética de materiales con fluctuaciones espaciales, que sí que son partículas, y sacamos una fórmula para sacar la función eléctrica efectiva. Luis ha trabajado mucho sobre esta fórmula, métodos numéricos, y en la siguiente ha ahora hecho partículas otra vez de los prismas con campo eléctrico, pero ya dinámico, ¿no? De la luz, ¿qué le pasa a la luz? Cuando tengo aquí oro, plata, dióxido de titanio, silicio, ya mucho más sofisticado, y saca el índice de refracción efectivo, la función eléctrica efectiva en la dirección X, la parte imaginaria y la parte real, o sea, y se ha dedicado después, en la siguiente, a la respuesta óptica de cutículas de artrópodos, donde son como hileritas que están haciendo una forma helicoidal, y ha tenido, y estos son lo que les dan esa textura, ¿no? De las alas de las mariposas, etc. Entonces es un modelo de la cutícula de artrópodos, o de los escarabajos más bien. Este es uno de los escarabajos, hizo todo un modelo para esto, son como capas de microfilamentos que se van formando como una cosa secundaria. En la siguiente, la otra cosa que habría que hacer es ir más allá del medio efectivo, ¿no? Y aquí tenemos unos artículos recientes sobre cuando vamos más allá del medio efectivo, y aquí usamos teoría de esparcimiento múltiple, y ya tenemos fórmulas para las amplitudes de reflexión, donde aparece la matriz en la dirección donde se forma, cuando entra la luz se forma por interferencia. Simplemente hay dos direcciones donde hay interferencia constructiva, la de incidencia y la de las reflejado, ¿no? Y aquí aparecen ya las propiedades de esparcimiento de la dirección frontal, pero también en la dirección del haz reflejado, que aparecen aquí. Esta ya no es una teoría de medio efectivo, ¿no? Es una teoría de esparcimiento múltiple, donde aparecen estas expresiones. Y en la siguiente es lo que estamos haciendo un poco ahorita,
que es una teoría de esparcimiento múltiple para una monocapa de partículas desordenadas, ¿no? Son partículas coloidales o microcoloidales. Y también ya tenemos las fórmulas para hacer esto, y la idea es ahorita hacer experimentos. En la siguiente te pongo mis conclusiones, un poco les hablo de los proyectos. En las conclusiones, bueno, así las escribí, ¿no? O sea, mostramos la importancia de las contribuciones dinámicas al campo local en colores transparentes y su efecto en las propiedades ópticas. Mostramos la predicción de que, en ciertas circunstancias, en nanocoloides transparentes, la transparencia aumenta con refracción de llenado. Esto puede estimular la realización de los proyectos. Y aquí le puse proyectos, que es un poco lo que estamos ahorita trabajando. Hemos desarrollado teorías de esparcimiento múltiple, más allá del medio efectivo. Las estamos aplicando al cálculo de las propiedades ópticas de monocapas coloidales. Se planea también la realización de experimentos. Augusto tiene un muy buen laboratorio de propiedades ópticas ahí en el ICAT, en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Ellos han hecho muchos experimentos, tenemos muchos experimentos, muchos trabajos hechos con Augusto, donde se compara teoría y experimentos que han hecho ellos ahí, y hay muchas incógnitas que estamos trabajando ahorita. Entonces en eso estamos, y pues eso es nuestro trabajo y eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Pasamos a la sección de preguntas. Bueno, con respecto a la teoría de Maxwell-Garner, bueno, según a lo que entendí, menciona que es una matriz, digamos, con partículas incrustadas, bueno, para estudiar esto. Entonces, hay otra teoría que describa este mismo comportamiento, digamos así, pero con una mayor cantidad de partículas, porque según yo, la teoría de Maxwell-Garner es para solamente un poco de partículas incrustadas, ¿no? Y para cuando hay una igualdad entre la matriz y la cantidad de partículas incrustadas, ¿existe otra teoría? Sí existen, bueno, digamos, un poco la limitación es que estamos usando en las propiedades estadísticas la función de correlación de pares, ¿no? Y realmente en una distribución estadística muy general hay distribución de 3 partículas, de 4 partículas, de 5 partículas. Hay dos cuestiones. Una es que estas teorías diluidas, podrían llegar 10, 15, tal vez 15% en las pinturas. No se utiliza medio efectivo. Las muestras también no se pueden hacer de mucho, muy densas, ¿no? Porque las partículas empiezan a pegar unas a otras. Entonces hay que darles un recubrimiento o ponerles un recubrimiento para que no se peguen, etc. Entonces eso no estimula mucho irse a fracciones de llenado muy altas. Pero sí hay teorías. Nosotros tenemos también un trabajo yendo a fracciones de llenado, viendo distribución de partículas de tres partículas que son más densas. Sí existen, pero como que no hay experimentos que lo puedan ver, no se ha estimulado mucho irse a muy denso, ¿no? La otra opción que yo también he platicado también es irse al otro extremo, ¿no? Irse al extremo con agujeros, ¿no? Entonces ir sacando agujeros que es muy denso y los agujeros son eso, digamos, tenemos un trabajito ahí, pero no se desarrolló mucho. Pero sí existen esas inquietudes. Gracias. Felicidades por su conferencia, doctor. Es un poco sobre la geometría. En las primeras láminas habló sobre cuando se mezclan dos sustancias, se forman ciertos patrones. En matemáticas hay un área de matemáticas que se llama teslación. No sé si esta geometría y digamos un poco aplicada a la teslación influye dentro de la teoría de medio efectivo y en la parte dieléctrica. Sí, en esta cuestión que yo he trabajado no influye, porque mucho de la teslación son geometrías ordenadas, ¿no? De distintas formas, con partículas con distintas formas ordenadas y que cubren todo, ¿no?
un poco el área esta en que nosotros estamos ahorita es de desordenados, ¿no? Y en esa, pues, hay distintos tipos de desorden, pero digamos, se especifican por sus distribuciones estadísticas, ¿no? Actualmente sí hay mucho trabajo en ordenados, pero son ordenados como cristales, ¿no? Digamos, nada muy sofisticado en el orden, son cristales de oro, ¿sí? Con partículas bien definidas que tienen periodicidad en las tres dimensiones. Y esos se validan mucho con simulaciones, porque es mucho más fácil en la simulación tomar un medio ordenado que un medio desordenado, ¿no? Entonces, en ordenados, que no hablé sobre eso, sí hay muchísimo, ahorita, tanto experimentos como teoría, hay muchísimo en ordenados. Nosotros hemos desarrollado en desordenados porque también tienen otro rango de aplicación, pero no hay nada muy específico sobre distintas órdenes, sistemas con geometrías más sofisticadas que yo conozco. O sea, podría haber ahí una línea de investigación en la parte geométrica. Sí hay, ahora, pero con los cristales es suficientemente ahorita complicado como para irse a... Pero sí, podría haber distintos tipos de orden y ver qué distintas propiedades hay. Eso sí se puede hacer. Yo no conozco que se haya hecho más allá de los cristales, ¿no? Que es el orden más simple. Gracias. Buenos días. Con respecto a la validación experimental que hace, quiero preguntarle, mencionó que utilizan una de las fases, imagino que la fase continua es agua, pero ¿cuál es la otra fase? La fase de Poliestireno. esferas transparentes. Es un polímero, es como el poliestireno, no exactamente la forma, pero es en la segunda eso era poliestireno, en la primera no me acuerdo qué material es el mismo. Ahí está en la tabla, ¿no? Pero es un tipo de poliestireno. Sí. Y en ese caso, el peso molecular del poliestireno tiene alguna influencia sobre las... Tiene alguna influencia, las propiedades, digamos, microscópicas tienen influencia en su función dieléctrica o en su índice de refracción. El índice de refracción depende de eso, ¿no? Pero eso se puede medir, ¿no? Ese índice de refracción, y no, en ese sentido, no hay una teoría que me diga, habría otra teoría de su estructura molecular a su índice de refracción. Esa generalmente no se toman las propiedades medidas del agua y del agua, que también se toma su medición macroscópica, y su medición macroscópica sale 1.33, luego sale 1.52, y esos son los que entran en la teoría. Y obviamente las propiedades microscópicas sí van a ser importantes en el índice de refracción, pero eso no se toma en cuenta, sino se toman simplemente las mediciones macroscópicas de esos materiales. Gracias. ¿Alguien más? Estuvo muy claro. Aprovechen. Pregunten lo que quieran. Yo tengo pena. Con personales no, ¿eh? Bueno, Yo tengo una duda y con respecto a lo que también comentó el doctor. Sí. Para las propiedades las propiedades efectivas de los cristales fotónicos, por ejemplo, también se pueden calcular con esta teoría, porque Sí, es que todo estaba enfocado o está enfocado más a desorden. No, sí, colores. y hay mucho trabajo en eso. De eso no hablé nada, pero hay muchísimo trabajo en ordenados, tanto en experimentos como en simulaciones, porque las simulaciones, hay paquetes que ya calculan. Conson es un paquete que calcula, y los ordenados, como la celda unitaria tiene 2 o 3 átomos, entonces es muy fácil de calcular, ¿no? Pero sí hay muchísimo trabajo en eso, y hay experimentos también de eso. Aunque la fracción de llenado pues sería puede ser grande, sería muy alta, pues, puede ser alta, ¿no? en el caso de los cristales. Pero de eso sí hay, ¿no? Y en el caso nuestro,
hacemos un promedio estadístico. En el caso ordenado ya no se hace promedio, sino se va exactamente, se pone cuál es la estructura microscópica de eso y se hace el cálculo ahí, ¿no? Pero, y hay muchísimo trabajo en eso, pero pues sería en otra invitación. ¿Alguien más? Doctor, buenos días. ¿Cómo para qué sirve lo que está usted haciendo? Porque nos platicaba al principio que era un proceso para hacer, cuando estuvo en el centro de cómics, para las esculturas. Pero esto que está haciendo nuevo, si va a servir para lo mismo, para mejorar los procesos de fabricación de las pinturas, o cómo se va a aplicar ya en la práctica. Sí, mire, ¿cómo le voy a responder? En la introducción de todos nuestros artículos decimos que hay muchas posibles aplicaciones, ¿no? La lista. Realmente, para que una teoría básica como esta se aplique, es muy difícil porque el proceso de aplicación para que salga un producto comercial es muy complejo. Tal vez Lina vaya a hablar de esto después, ¿no? Miren, hay ahorita muchos en la tecnología se desarrollan muchos sensores, ¿no? Sensores de contaminantes, etc., ¿no? Entonces, estas superficies con coloides, ¿no? En determinadas circunstancias pueden ser específicas para un cierto tipo de contaminante que entre o no. Ahora, eso es posible, ¿no? Pero para ser muy sincero, no me ha preocupado, ¿no? O sea, lo que a mí me interesa es entender el proceso, etc. Ese es mi interés actual, ¿no? Ahora, yo entiendo que si estamos recibiendo fondos públicos, vamos a ver eso, pero un poco estamos en la cosa del conocimiento, ¿no? Y sí, muchos de mis colegas les van a dar una serie de posibles aplicaciones, ¿no? Y yo ahí digo, bueno, pues que lo pongan, ¿no? Pero hay mucho como en sensores se pueden usar para en la cosa de las pinturas, no, ahí no hay teoría medio efectivo, es otro tipo de teoría, y sí, ahí sí no ciertas contribuciones para eso. ¿Alguien más? Doctor, bueno, gracias por su plática, bastante interesante. A mí me causa curiosidad. Mencionaba que en la parte de que cuando utilizaban los coloides que no eran esféricos, ¿qué tipo de qué sustancia utilizaba? Bueno, ¿de qué material está hecho? Bueno. Mira, nosotros hicimos unos trabajos sobre elipsoides o esferoides orientales, ¿no? No he hecho yo ninguna aplicación, pero podría eso hacerse en cristales líquidos. Los cristales líquidos son moléculas muy largas, ¿no? Que se podrían simular un poco como esferoides y sacar sus propiedades de polarización de esas tres moléculas. Yo no me he metido ahorita en la literatura de cristales líquidos, pero es posible que en ese tipo de sistemas sí podrían hacerse. Y hay muchas fases en los cristales líquidos, la nemática que se está aplicando, las otras. Entonces, sí podría haber algún tipo de aplicación. Y son moléculas nanométricas, realmente, que pueden ser 2-3 nanómetros, que podrían ser aplicadas. Pero no, siempre he tenido ganas de ir, de investigar esto. No se ha hecho. Porque hay otros. Sí, claro. Gracias. ¿Alguien más? Chicos, ¿una más? Bueno, gracias por la presentación. Una pregunta, en sus modelos que habían propuesto, el del bipolar y el multipolar, ¿tiene alguna justificación o alguna idea del por qué cuando se incrementa el factor de llenado se vuelven más transparentes? Y si esto podría llegar a ver con un sistema que tiende a ser más ordenado o no tiene algo que ver con esto. Tenemos una idea, pero no muy clara. O sea, en la teoría hay dos efectos, ¿no? Un efecto es la polarizabilidad dinámica, ¿no? Y otro efecto es digamos, el efecto que tienen todas las demás partículas sobre esta, ¿no? Entonces esta tiene una función dinámica y hay un efecto dinámico también de todas las demás partículas sobre esta. En los cálculos
sales que una tiene un signo y la otra tiene otro signo, o sea, que pueden estar desfasadas, ¿no? Y todo lo que creemos que esas dos contribuciones están desfasadas, y entonces por la fracción de grado se desfasan más, y eso hace que disminuya, pero es nuestra idea, ¿no? Pero que hay una contribución contraria de un factor dinámico con el otro. Si quitamos uno de ellos, ¿no? La teoría, digamos, la teoría, no hay este efecto, ¿no? No hay este efecto, solo cuando están los dos, y nosotros creemos que, bueno, esto es un poco nuestra prédica ahí, es que deben tomarse siempre esos dos efectos, porque uno y el otro aislado no van a dar resultados buenos. Gracias. Pero